Como han visto, desde el mes de marzo hemos invitado a diferentes mujeres para hablar acerca del liderazgo femenino y cómo es importante ese liderazgo a la hora de ser agentes de cambio desde diferentes entornos. Y para seguir hablando de este tema tenemos a dos mujeres invitadas que nos van a hablar cómo han sido agentes de cambio desde diferentes espacios. La primera nos acompaña Meilín Chan, quien es politólogo y quien es líder de una organización internacional de Sparring Girls de Venezuela. Gracias por acompañarnos en Argumentos. No, gracias a ti por la invitación, porque es una oportunidad para hablar de un proyecto muy importante y que queremos hacer visible a través de este espacio. Un proyecto que debo decir que me encanta porque es el tema de educar a niñas y adolescentes, inspirarlas, que se inspiren en mujeres que se desarrollen en los diferentes ámbitos, diferentes profesiones, diferentes vocaciones. Y justamente en Argumentos hemos traído mujeres así, en diferentes profesiones, con diferentes vocaciones, que nos hablen de su liderazgo. Y quiero que nos cuentes, antes de hablarnos del proyecto de Sparring Girls, que es esa palabra de inspirarse. Para ti, ¿qué es una mujer que pueda inspirar? ¿Qué características tiene? Bueno, yo creo que las mujeres que inspiran tienen tres características y las menciono con las 3D. O sea, las mujeres que inspiran tienen la primera D, que es deseo. O sea, tenemos deseos de ayudar, de inspirar, tenemos deseos de transformar. La otra D es que tomamos decisiones de ir hacia aquello que nos importa transformar y cambiar. Y lo último es que tenemos determinación. Esa determinación que nos lleva a cumplir metas, que nos lleva, en mi caso, esa meta de inspirar vocaciones profesionales en las mujeres del futuro es inspirador, porque no todos asumimos ese reto. Es así, no todos asumen ese reto. Sí. Y como lo mencionas, es un reto y realmente es un trabajo ser ese modelo de inspiración y buscar también otras mujeres que puedan modelar y que lleven a las niñas a querer, bueno, ¿qué quiero alcanzar al futuro? En este trayecto en tu vida, ¿quiénes dirías que fueron quizás esos modelos de inspiración que te llevaron a ti a decir, bueno, yo quiero alcanzar algo como eso? Porque todo inicia con eso, con alguien que tú ves y dices, quiero ser así. Sí, bueno, yo siempre digo que tengo como categorías de inspiraciones. Mis referentes más cercanos fueron mi mamá y mi abuela. Y bueno, crecí en un entorno familiar lleno de muchísimas mujeres, todas súper admirables, que yo decía, bueno, mi mamá era como, yo quiero ser como ella. Mi mamá siempre se la pasaba trabajando. Y yo decía, yo quiero ser como ella, quiero estar tan ocupada. Ahora, más grande, digo, no quiero estar tan ocupada. Pero sí fue ese referente. Ahora, a lo largo de mi vida, tengo esas categorías de referentes. Yo en algún momento tuve aspiraciones políticas y mi referente, tengo dos, es Epsi Campbell, que es ex vicepresidenta de Costa Rica, y Laura Chinchilla. Pero son dos mujeres que no solamente han alcanzado puestos de liderazgo político, sino que tú investigas su vida, lo que han alcanzado, sus valores sobre todo, como mantenerte siempre como firme frente a lo que quieres, frente a los demás. Eso para mí es admirable. Y también hay otros tipos de referentes de cómo me gustaría vestirme, del tipo de liderazgo dirigiendo una organización dirigida a niñas, ¿no? Eso también es importante. Mis referentes en cuanto a liderazgo de dirección, por ejemplo, en Inspiring Girls Venezuela, nos fijamos mucho en los referentes regionales. Está Marta Pérez Dorado, que es la presidenta de Inspiring Girls España, está Macarena, que es la presidenta de Chile, y Miriam González Durantes, que es una española que fue la fundadora de Inspiring Girls, y son esas tres mujeres que yo digo, wow, me encantaría llegar a eso. Sí. Claro, y eso me encanta porque justamente parte de eso, de ver cómo son importantes también esos referentes en nuestras vidas, esas personas que pueden servir de inspiración en diferentes ámbitos como mencionabas, no solamente, bueno, uno solo, sino en diferentes áreas. Incluso, bueno, siempre recomiendan, incluso desde el ámbito de psicólogos, de especialistas, que siempre hay que tener esos referentes y anotados y decir, bueno, yo quiero estas cualidades y trabajar por ellas. Sí, así es, y eso es lo que buscamos con las niñas. Desafortunadamente, para nosotras, o sea, lo digo desafortunados porque las niñas cuando les preguntamos cuáles son sus referentes, no son tan ambiciosos, ¿no? El entorno también influye y ahí es donde nuestra labor es tan importante, de mostrarles distintas historias de mujeres que han venido de condiciones vulnerables también, de entornos más privilegiados, pero que todas han
han tenido desafíos que enfrentar, desafíos económicos, desafíos familiares, desafíos personales, porque algo que no se habla son los desafíos personales que tenemos todas las personas para alcanzar una meta, ya sea graduarte, terminar el bachillerato, seguir en la escolaridad. Y para nosotras es muy importante mostrarles a las niñas esas historias, porque la historia bueno, incluso tu historia es una inspiración para las mujeres del futuro, porque todas tienen aspectos únicos para inspirar. Es así, todos tienen una historia y todos tienen una historia que es importante y que nos inspira y que nos muestra quizás, bueno, esos elementos de superación, como decías, cada una de esas áreas que han tenido que superar y que nos muestran que es posible. Aquí hemos tenido sentadas diferentes mujeres que nos cuentan, bueno, en áreas, por ejemplo, teníamos alguien que decía que trabajaba manejando un camión, o áreas que quizás es así como que, bueno, o como científicos en el área de ingeniería, áreas quizás donde dices, bueno, no hay mujeres y hoy en día quizás niñas que les gustaría esa área pueden ver que es posible. Cuéntanos cómo trabajas en Inspiring Girls, con qué niñas, en qué comunidades, cómo se desarrolla este proyecto. Bueno, Inspiring Girls llegó a Venezuela en un año en donde estábamos en pandemia. Y hablar de inspiración en Venezuela en el año 2021 era impensable, porque mucha gente me lo dijo, ¿cómo es que tú vas a hablar de inspiración a niñas? ¿Y por qué a niñas? Y yo les decía, es que hay razones porque son niñas. Hay estudios científicos que revelan que a los 7 años las niñas desisten de la idea de elegir carreras que tienen que ver con el ámbito científico por considerarse menos inteligentes que los niños. Entonces, en el 2021 se abre esa oportunidad para mí porque encontré Inspiring Girls, les escribí y hubo algo que me llamó la atención, es que buscan aumentar la ambición profesional de las niñas y las adolescentes. Una palabra que a nosotras no se nos menciona nunca desde pequeña. Ten ambición profesional. Y bueno, este año cumplimos 5 años y esta entrevista es una oportunidad maravillosa para hablar de ese recorrido tan maravilloso que hemos tenido. Nuestra organización forma parte de una red internacional. Nacimos en Reino Unido, estamos en 35 países y el propósito es eso, conectar a las niñas con mujeres referentes para aumentar esa posibilidad de lo que pueden ser en el futuro. Tenemos 3 programas. El programa bandera y que hemos implementado aquí en Venezuela se llama La Vuelta al Cole. ¿Y en qué consiste? En que grupos de mujeres nos acompañen a contar sus historias. Nosotras las formamos porque sí que es importante que estas historias tengan parámetros, ¿no? No es que vas y echas el cuento, sino es un cuento inspirador, es un cuento que tiene propósito, es una historia que viene acompañada de varios hitos y hemos visto un antes y un después en las niñas luego de esta vuelta al cole. Hay un ejemplo que siempre utilizo y es el de una niña de la península de Paria, porque Inspiring Girls ha estado trabajando en la península de Paria, en el estado Sucre, en San Blas Petare, en Catuche la Pastora, en La Candelaria, incluso en el municipio Libertador. Nosotros llevamos este programa a las escuelas porque sabemos que es muy necesario. Entonces, para retomar un poquito el ejemplo, hubo una niña que estuvo en nuestro plan vocacional en la península de Paria. Ella tenía 15 años en ese momento y no sabía qué quería estudiar. Ella, en ese momento le presentamos a una psicóloga, a una ingeniera, a una infectóloga y también estaba una trabajadora social. Ella estaba como que quería entre psicología y trabajo social. Hoy esa niña tiene 18 años, estudia en la universidad y eligió trabajo social, aunque como que quería estudiar psicología porque es lo primero que escuchan, ¿no? Y tener ese referente, ella dice, ese espacio que tuve contigo fue un antes y un después para mí, porque me ayudó a pensar en que sí puedo ejercer una carrera en el futuro y lo puedo elegir yo. Claro, el poder visualizar esa opción y decir, bueno, quiero esto. Y tener ese acercamiento, la verdad, es importante, sobre todo en esa edad donde, bueno, quizás elegir una carrera representa tanta complejidad y creer, bueno, tengo las condiciones, hay las oportunidades, ¿cómo va a ser? Realmente me parece genial el tener esa oportunidad de, bueno, conectar con las niñas desde esos espacios como son las aulas. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso nos vas a seguir contando de los demás programas que tienes desde Inspiring Girl. Ya venimos.